Miles de personas en el país enfrentan un desafío que carcome su salud y en la mayoría de los casos es invisible. ¿Qué tal? Yo soy Indira Navarro y esto es Enigmas, Investigación Periodística. Son patologías difíciles de detectar, tratar y de entender. Estas condiciones afectan a un reducido porcentaje de la población. Hoy, en Enigmas, conoceremos esas historias devastadoras de personas que viven con enfermedades extrañas, las luchas que enfrentan y los esfuerzos de los médicos y de organizaciones por brindarles esperanza y un apoyo importante. Jenny Rodríguez enfrenta una dura realidad. 4 de sus 7 hijos han desarrollado una extraña enfermedad que ha deteriorado su salud, deformando sus huesos y dejándolos sin poder caminar. La ilusión mía de madre es que mis niños caminaran y realizaran sus sueños, que veo que cada día más no se le hace realidad y se desploma. Eso me hace sentir muy triste, muy mal. Jenny recuerda los primeros síntomas de un problema que transformó la vida de sus hijos. El niño mío Enrique empezó a la edad de 4 años, cayéndose, caminaba deformado con los piecitos. Yo veía que él se me caía constantemente. Debido al grave deterioro de su salud, Enrique y Hansel, de 28 y 23 años, son los más afectados. Llevan más de una década pasando sus días en el suelo, atrapados en el tormento del dolor óseo y en los escasos recuerdos de los momentos que vivieron junto a sus amigos. Era avienta con ellos. ¿Qué recuerdas? Yo jugaba pelota con ellos. ¿Y cómo eran esos momentos? Muy feliz. ¿Y ahora? Muy triste. ¿Por qué? Porque quisiera caminar. Cuando me duele lo que yo tengo, yo grito. Yo la tenía derecha la mano y se me puso así. Eso fue un día que yo estaba de pie. Que yo vi como un dedo se me puso así. Una situación que ha llevado a estos jóvenes a querer tirar la toalla. Lo más doloroso que se quieren hasta han deseado que el Señor se lo lleve porque se sienten ya impotentes, que ya no pueden ni caminar, no se pueden mover y eso a mí me mate el alma y me encierro a llorar cuando me dicen esa situación, que desean hasta la muerte. Un tormento que empeoró cuando los médicos determinaron que estos jóvenes padecen de distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética que provoca la degeneración progresiva de los músculos. Es una enfermedad que evoluciona progresivamente hacia que deja el paciente que ya no puede deambular, ya no puede caminar, y aquí es que empiezan las mayoría de complicaciones gastrointestinales, complicaciones respiratorias porque se fatigan los músculos de la respiración que favorecen la respiración, complicaciones cardíacas. Tristemente, la expectativa de vida de estos pacientes no supera los 30 años de edad. Esta condición forma parte de la inmensa variedad de enfermedades raras. Las enfermedades raras son llamadas de esta manera perché sono quadros clínicos che salen da lo che si incontra nella clinica, nello studio, nei libros di medicina. Esta es una realidad que en el tiempo, en la historia, se ha presentado. A nivel de respuestas, entonces, a codificar las enfermedades raras, la Organización Mundial de la Salud estima que hay más de 7.000 enfermedades raras en el mundo, un número que sigue aumentando. Una cosa es lo que sabemos a nivel científico, cuántas enfermedades raras existen, y la otra es cuántas realmente somos capaces de poder identificar, de diagnosticar. Entonces, puede ser que 480 millones de personas en el mundo sufran alguna enfermedad rara. La cosa es interesante porque si hablamos de población por patologías, a veces son muy pocas. Son de verdad casos que le puedo decir, en un país pueden llegar a 30, 40 pacientes. Entonces, son muy difíciles de diagnosticar, de cuidar y de tratar. Pero que todavía no tienen diagnóstico y mucho menos tratamiento porque apenas 10-15% de las enfermedades raras, que serían alrededor de 7.000, tienen algún tratamiento. Entonces, no, todavía estamos hablando de grandes números.
La pequeña Dara es el primer caso conocido en el país con una extraña enfermedad. No es fácil, he llorado, he encontrado puertas cerradas que le he tenido que tocar muchas veces para que se abran. Han sido momentos muy lindos, pero también momentos muy fuertes que he querido tirar la toalla. A los 4 meses de nacida, la segunda hija de Tanya Alcántara comenzó a sufrir convulsiones y otros síntomas inexplicables. Hasta que un día subió los ojos muy fuerte, muy fuerte. El susto, la subidera de ojos, los pies estaban bien gruesos, bien gorditos aquí. No gateó, no caminó, no habló, no se volteó. Y yo iba notando, hay algo extraño. Tras varios estudios, los médicos diagnosticaron a la niña de 6 años con el extraño síndrome de Pitt-Hopkins. La enfermedad de Pitt-Hopkins es una muy infrecuente enfermedad. Es una enfermedad genética ligada al cromosoma número 18. Es una enfermedad autosómica dominante, pero que rara vez se hereda de padre a hijo, sino que se da por una mutación en el gen. Es decir, es una condición esporádica que se da y que por eso los pacientes la adquieren desde el nacimiento. Esto se manifiesta por discapacidad intelectual importante, a veces pueden incluso entrar dentro del espectro autista. Los pacientes pueden presentar miopía, estrabismo, pueden presentar estreñimiento, tienen rasgos faciales distintivos y otros síntomas gastrointestinales. Esta enfermedad afecta a Dara en su neurodesarrollo, impidiéndole hablar, caminar y sentarse, además de causarle problemas de visión. Una condición que abruma a Tanya, una madre soltera de 43 años que mantiene a sus 2 hijas ganándose la vida limpiando casas. Estoy parada ahora por terapia, por falta económica, por falta de un taxi, por la lluvia o porque la niña amaneció mal y no la puedo llevar. Han llegado pensamientos negativos de irme con mis 2 hijas. Sí, no lo voy a negar. Yo sé que necesito ayuda psicológica, necesito ayuda espiritual en la casa. República Dominicana ha registrado casos únicos de enfermedades raras, algunos de ellos inéditos a nivel mundial, despertando el interés de la comunidad científica. El hecho que haya 1 o 2 casos entra proprio nella peculiaridad de estas patologías, que son raras. Entonces, como le estoy diciendo, en grandes países, porque Dominicana tiene una población reducida, pero en países donde tiene una población de 60 millones de personas, como podría ser Italia, quizás en vez de ser 2 casos, podrían ser 8, 10, pero estos son los números. Entonces, para que el mensaje llegue, Dominicana es un país donde el cuadro clínico y la realidad es perfectamente alineada con las realidades de otros países. Justamente, Dominicana, 11 millones de personas, mismo que en Estados Unidos tal vez haya 1 o 2 millones más. Uno de los temas, como dice Fabricio, la enfermedad es la misma en Dominicana, en Brasil, en Estados Unidos, en Suecia. Es cierto que hay una cuestión de que más casos se repiten por cuestiones genéticas. Por ejemplo, en Brasil hay más enfermedades de un tipo porque tiene muchas personas que son de origen portugués y esas personas de origen portugués genéticamente llevan la misma enfermedad que hay en Portugal. Entonces, en Brasil tenemos más de esos pacientes que en Portugal, porque en Portugal son 17 millones, en Brasil son 210 millones. El argentino Fernando Ferrer es consultor para Latinoamérica de enfermedades raras y catedrático en una universidad de Estados Unidos. Pero una de las características de Dominicana es que realmente la salud atiende en pocos sitios. Estás en Santo Domingo, estás en Santiago, y allí están los centros de salud. Entonces, la persona que no tiene acceso a movilizarse hasta las grandes ciudades y tener acceso a los centros de salud, no puede tal vez saber qué es lo que le está pasando. Los estados, a juicio de estos especialistas, enfrentan un serio desafío. Uno de los temas es recurso. El recurso es algo que tiene que estar disponible para todos aquellos que lo necesiten, no únicamente para aquellos que se acerquen hasta el lugar. O sea, hay que ver de qué forma, un tema más para
para hablar en algún momento, que es la telemedicina. De qué forma los centros de salud pequeños pueden tener a través de telemedicina atención para casos tan diferentes y aislados. Los pacientes dominicanos son pacientes iguales a los pacientes de cualquier otra parte del mundo. Cualquier familia tiene derecho a tener una respuesta. Entonces esto, desde un punto de vista, las barreras son simplemente algo que ha inventado el hombre, pero la sanidad y la salud es un derecho universal. En la pequeña comunidad de Gínova, en San Juan, en el sur del país, una familia llama la atención por su inusual apariencia. Los hermanos Bautista se caracterizan por sus pómulos prominentes, separación de los ojos, una protuberancia en la nariz y una dentadura peculiar. En un momento llegamos a pensar eso, de que la gente nos decía de que nosotros éramos así, extraterrestres. Entonces después nosotros, algunos, porque también hay gente buena, alguna gente decía, no, ustedes son personas. 5 de los 12 hijos de Ana y José desarrollaron una extraña deformidad facial. Esta pareja de ancianos rememora los momentos de alegría que vivieron cuando nacieron Graciosa, Preciosa, Antonio, Miguelina e Isaías. Mire, nació esa niña usted con la nariz, que eso daba gusto verla. Ninguno de esos muchachos nacieron con ese problema, ninguno. Sin embargo, con el tiempo, el rostro de los niños empezó a aumentar de tamaño de manera desproporcionada. Lo encontrábamos medio raro, pero yo decía que Dios es el único que sabe. Las molestias en la salud eran permanentes en los hermanos. Sentía dolor de cabeza, me sentía que se me mareaba y me dolía el cuerpo. No podía bajar la cabeza. Porque me hacía daño en la cabeza. Cuando tengo gripe es que casi no puedo respirar. En busca de respuestas acudieron a un hospital, pero nadie pudo determinar si realmente padecen la enfermedad genética de leontiasis, también conocida como síndrome de la cara de león. Muy extraña enfermedad, de la cual solamente se han reportado menos de 40 casos en todo el mundo. Los pacientes afectados presentan un acúmulo excesivo de calcio en los huesos que forman la cara y que forman el cráneo. Tristemente, no existe un tratamiento para la cura de esta enfermedad, al igual que pasa con muchas otras enfermedades genéticas, sino que el tratamiento está destinado a la mejoría de los síntomas. Esta humilde familia espera algún día poder cambiar esta condición de vida. Vivir así es como, a veces uno se siente incómodo. ¿Por qué? Porque ve personas diferentes y hay personas que realmente que pueden hablar de uno si es diferente. Pero también al mismo tiempo uno analiza y piensa que hay personas que pueden estar peores. El diagnóstico tardío de enfermedades raras impacta tanto en el bienestar del paciente como en el sistema de salud. Por cada año que no está tratado genera un costo económico por el sistema de salud social que es alrededor de 23.000 euros. Entonces, la primera cosa es seguramente el diagnóstico, porque en el promedio que se ha visto aquí en Europa, se tarda entre 7 y 10 años para llegar a un diagnóstico de una enfermedad rara. Entonces, son 23.000 euros multiplicado por 10. Pero no, hay que tener en consideración una variable que en estos 10 años el paciente está tratado de manera incorrecta. Entonces, recibe tratamientos que no son, muchas veces son agresivos y no son por su patología. Entonces, hay un organismo que se va debilitando. Entonces, llegará más gastado cuando recibirá el tratamiento. Para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigacion@gmail.com. La industria farmacéutica ha mostrado avances en la investigación de enfermedades raras, pero aún enfrenta desafíos. La industria farmacéutica cuando empezó a descubrir fármacos que se llamaban fármacos huérfanos.
Huérfanos, ¿por qué? Porque el costo de desarrollar un fármaco es tan alto, hablamos alrededor de $200 billones, que considerado la población a la cual eran dirigidos, no era rentable. Entonces estos fármacos tenían una respuesta clínica, pero no tenían un desarrollo de seguridad, de eficacia. Hasta que en los años 80, gracias a las actividades de los padres de los pacientes, entonces de la sociedad civil, se logró a nivel de Estados Unidos un incentivo a la industria farmacéutica para que pudiera descubrir y desarrollar estos fármacos. Los fármacos empezaron a llegar al mercado al final de los años 90. Hoy son una realidad porque la misma política que se tuvo inicialmente en Estados Unidos fue replicada luego en los años 2000 de la Unión Europea cuando se constituyó. Entonces aquí también en Europa, de donde estoy hablando, tenemos una rica producción de fármacos y una gran respuesta a estas enfermedades que hasta poco tiempo no tenían cura. El inconveniente es que ese tipo de medicamentos tienen un elevado precio. Porque son por una población restringida. Y aquí hay un doble gasto de salud, porque cada año que se retrasa el tratamiento, el paciente va cerca de un decadimiento físico, hay costos porque tiene ingresos a urgencias, normalmente son polimedicados. Pero el gasto más grande es que nel momento que el paciente no recibe el tratamiento, no se cierra el eslabón. Entonces es un gasto en sanidad que es muy parecido, comparable a un despilfarro, porque se gasta muchísimo tiempo, de recursos, de investigación, de tratamientos para no hacer nada. La lógica sería mejor no hacer nada, pero considerado que una vida humana. El italiano Fabrizio Ceccia es experto en políticas sanitarias. Por más de 20 años ha trabajado en la industria farmacéutica. Tiene que cerrarse ese eslabón también el respecto de sistemas de salud que son de natura solidaria, que significa que todos ponemos nuestros recursos por el bienestar de pocas personas, porque gracias a Dios hay estado de salud elevado. Pero no dar el tratamiento al paciente de verdad es un despilfarro. Y bajo esta perspectiva tiene que ser considerado. Aparte de la salud no son números, la salud son personas, con lo cual el tema para darle una dimensión sirve, pero lo más importante es que los países realmente trabajen persona a persona, no lo vean desde un punto de vista solamente, bueno, si tengo 5.000 pacientes invierto, si tengo un paciente no invierto. Por eso, cada día se requiere que las sociedades adquieran mayor conciencia e información sobre el complejo mundo de las enfermedades poco conocidas. ¿Cuántos casos terminan siendo diagnosticados porque alguien le dice, me acuerdo de uno en especial, una foto que subió una persona a su red social, alguien la vio y le dijo, esa es la cara de este niño, bla, 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 y a partir de eso la persona fue al médico. Y yo sé que tú conoces otros casos que un dermatólogo termina llevándote hasta el cardiólogo. Y ahí se encuentran otras patologías. Entonces, lo importante es difusión, sensibilización de la sociedad, que el tema no es a mí no me tocó, entonces a mí no me importa. No, a ver, estamos todos dentro de lo mismo. Déjeme volver al tema de COVID. COVID nos mostró que la salud es de todos. Si yo no estaba enfermo, pero mi vecino estaba enfermo, yo sufría las mismas consecuencias. Menos que él, por supuesto, pero en definitiva mi libertad de movimiento, de acción, cuántas empresas quebraron, o sea, todo el sistema económico no va a ningún lado si la salud no funciona adecuadamente. Realmente la primera prioridad de los países tiene que ser la salud. Y en base a eso, entonces, difusión, tener acceso es fundamental. La ciencia avanza, pero si la ciencia avanza por un lado y el acceso tiene una pared, una puerta cerrada en la cual no puede llegar hasta la sociedad, muy lindo lo que hemos hecho científicamente, nos gratificamos, pero ¿y a la gente qué? Y es que detrás de cada diagnóstico está el duro impacto de una vida marcada para siempre. La salud tiene que ser también un acompañamiento a este paciente, a su familia, no tanto por el duelo inminente, ma por el impacto que tiene en la vida de este paciente.
Y yo he acompañado a algunos pacientes de patologías donde los niños a veces no superan los 2 años. Y esto es una bomba que llega en una familia, porque son familias que están obligadas a dejar el trabajo para poder dar, ¿no? Con la esperanza de poder dar una respuesta a esta patología que, como repito, no es clara. Entonces, y le digo, un sistema de salud no debería ocuparse solamente del tratamiento o de la parte clínica, hay un soporte emocional, hay también una reinserción social, porque le está diciendo, ¿no? Son pacientes que son candidatos lamentablemente a una muerte precoz. Y si un familiar renuncia a su trabajo para cuidar el hijo, que me parece la cosa más noble, debería también tener posibilidad de una reinserción social y laboral en el momento que el duelo se ha pasado y pueda empezar a retomar una vida diferente de la que tenía anteriormente. Sundarini Rodríguez es una madre soltera que ha luchado durante más de 20 años contra una rara enfermedad que provoca tumores en su cuerpo. A la edad de 12 años aparecieron las primeras señales de alerta en su salud. El ojito se empezó a apagar un poquito y el ojo comenzó a tener poca movilidad hacia la derecha. Siempre estaba cansada, me dolía mucho la cabeza, me costaban ciertas cosas, el tema de memoria. Así comenzaron las visitas a varios oftalmólogos quienes le recetaron anteojos y gotas, pero los tratamientos no dieron resultados hasta que descubrieron un tumor en su cerebro que afectó la visión total de uno de sus ojos. Asimismo, otros quistes fueron apareciendo en sus oídos, piernas, manos y brazos. Tengo 3 ahora mismo en el cerebro, tengo 2 meningiomas y el schwannoma que se me va a operar, y tengo otros en otras partes del cuerpo. En los últimos 2 años se ha visto obligada a pedir ayuda para poder costear varias cirugías que le garantizan seguir con vida. Una extraña enfermedad en la piel atormenta los días de Henry Esteves. Tiene su cuerpo agrietado, lleno de escamas y los párpados al revés. Hay veces que la piel me llega a un entonces que se me raja y se me cuartea. Yo me sentía raro y le preguntaba que por qué yo nací así. Desde su nacimiento, la madre del niño se dio cuenta de que algo no estaba bien. Henry nació con los ojitos todos salidos para afuera, de arriba y de abajo. Y los dedos, no se le veían dedos, sino que era como 2 bolsas de agua, los pies y la mano. Le cogí miedo. El aspecto del pequeño era tan perturbador que personas le hicieron terribles sugerencias. Nos dijeron que qué iban a hacer con él, que si no me lo inyectaban. Dijimos, no, nosotros no somos Dios para quitarle la vida a un ser humano. Dios es el único que sabe. Henry no recuerda un solo día en que no haya sentido el dolor de las lesiones y del rechazo. A mí me ha dado pila de depresión y de todo. ¿Por qué? Humillaciones y van así. Y también yo no sé qué es lo que yo tengo, porque yo tengo un problema que de cualquier cosa a mí se me mete como esa depresión. Factores ambientales, genéticos y biológicos están entre las posibles causas de las enfermedades raras. Pero, ¿hay más enfermedades ahora que antes? Se ha visto, por ejemplo, como no, la calidad del aire impacta la salud pública, porque no, la contaminación, que es un tema de transporte, luego se repercute, ¿no?, sobre cáncer de pulmones, no es solamente el fumo de cigarrillo. Seguramente mejoran la medicina, ayudan a poder hacer diagnósticos tempranos y más acertados. Entonces, seguramente lo que antes era un iceberg, se veía solamente la cabeza, ¿no?, ahora empieza a verse la parte sumergida. Entonces, gracias a Dios, pacientes que no eran diagnosticados ahora saben lo que tienen y pueden tener una respuesta a un problema que era algo desconocido. Los avances en la medicina y la tecnología han sido determinantes para conocer el comportamiento de las enfermedades poco conocidas. Pero una responsabilidad también de los médicos identificar
cuando hay un incremento que no es fisiológico, no es entendible de algunas patologías, porque podría ser un determinante tanto de salud pública que está generando esta patología. Lo que pasó con la infección de COVID. Empezaron, ¿no?, neumonias inexplicables. Digo, aquí hay algo, ¿no? Pero también contaminantes ambientales, contaminantes alimentarios, para que se eleve esta incidencia, esta patología, y se pueda investigar a nivel de salud pública. Sí, es una visión más holística de las personas y la sociedad. El hecho que haya más diagnóstico, también puede ser porque la población va creciendo. Éramos 1 billón de personas en el año 1800 y tanto. Imagínate, ahora somos 8 billones de personas. Pero el diagnóstico y la sociedad también va cambiando. Sebastián Lagares es un niño que soñaba con ser jugador de grandes ligas, hasta que un día su vista comenzó a fallar. Él comenzó en julio del año pasado con un estrabismo en su ojo derecho y algo confundido también. Lo llevamos a un oftalmólogo, le recetó lente correctivo y al cabo de 2 o 2 meses no se mejoraba, sino que la vista seguía empeorando. Y tras varios estudios clínicos, detectaron que el niño padece de adrenoleucodistrofia metacrónica, una rara enfermedad genética que afecta los nervios, los músculos y otros órganos. Eso para mí ha sido el dolor más grande que yo he podido experimentar en la vida. Nunca supe que algo así podría pasarnos a nosotros. En cuestión de meses, el niño perdió completamente la visión, audición, el habla y tampoco pudo caminar. La enfermedad avanzó sin compasión, que hasta presentó dificultades para comer. Muy difícil. Verlo ahí acostado, donde era un niño que se desarrollaba totalmente normal. Yo todavía no lo puedo aceptar. Walmeli, mejor conocido como Misael, tiene el tamaño de un niño, pero no lo es. Y aunque parezca un anciano por su rostro arrugado y la calvicie, increíblemente es un joven de 25 años de edad. Desde que vi el estado de él, yo sabía que ya no era un niño normal. Para mí era normal porque yo hay muchachos que nacen así pequeños, pero después van desarrollando. Pero como él todo el tiempo se quedó así. A los 2 años, su lento desarrollo alertó a los médicos de un hospital y después de varios estudios llegaron a una conclusión. Dijeron que no había ninguna solución ya porque el tamaño se iba a quedar así chiquito. 23 años después, Walmeli fue diagnosticado con progeria, una rara enfermedad genética. Progeria es una enfermedad que afecta principalmente a los tejidos del cuerpo, que se da en el 1er y 2.º año de vida. En nuestro país esa enfermedad no es muy común y básicamente se caracteriza porque hay una acumulación excesiva de una proteína que se llama progerina. Este padecimiento, según los médicos, no tiene cura y la expectativa de vida promedio es de 14 años. Hay enfermedades raras que no afectan la clínica, o sea, el paciente tiene, en particular la de naturaleza genética, tiene algunos que pueden ser rasgos y no son riesgos por la vida. Entonces, estos son parte, ¿no?, de alteraciones genéticas. Y el tema es muy difícil de reconducir porque estamos hablando de más de 2.000 enfermedades. Entonces, no hay un mínimo común denominador. No hay un mínimo común denominador. Y esta es la gran dificultad que tienen los médicos, donde por costumbre son acostumbrados a tener patrones
Entonces, mira, este paciente le sale este padrón, bueno, lo derivo a este especialista, el cual empieza a hacer investigación, bueno, empieza a tratar de una cierta manera, etc. Hay patologías que se manifiestan con síntomas que son sobre el desarrollo, en particular los de los niños, ¿no? Desarrollo, entonces se ve que el niño no crece normalmente, no es un tema de hormona de crecimiento, hay deformaciones, hay problemas que, por ejemplo, hay patologías que afectan la musculatura, entonces la persona no puede estar más en pie, hasta no puede respirar. De verdad, irónica nel sentido hasta bizarra la naturaleza humana con estas patologías, porque hay cuadros clínicos de verdad increíbles. Es un caleidoscopio donde es extremadamente difícil. El futuro de las enfermedades raras plantea importantes interrogantes en torno al papel que juegan las pruebas genéticas en las relaciones de pareja. Es un tema realmente bastante difícil de responder. Es una decisión social. Sí, hay gente que ha escuchado eso, que bueno, mira, frente a todas estas situaciones, hagamos un test genético a ver si somos compatibles o no vamos a traer al mundo a alguien que sufra de esta o tal enfermedad. No lo sé, yo creo que es una respuesta difícil para cualquier ser humano. Entonces, ¿es posible? Sí. ¿Se podría hacer? Sí. Pero, a ver, insisto, yo creo que hay fuerzas tan importantes dentro de cada uno en cuanto a la selección de cuál es su futura pareja, o sea, su marido, su esposa, que decirle, no, ahora ya no puedes porque no son compatibles para tener un hijo. Bueno, también hay una decisión de gente que dice, yo no voy a tener hijos, y decide después adoptar niños, con lo cual está muy bien. O sea, tienes varias alternativas, en definitiva. No quiero hablar de futuro, porque quiero hablar de presente. Cuando nosotros hablamos de 6 casos en un país, de personas que, como tú dices, tienen un diagnóstico nefasto. A mí me acuerdo el caso de los mineros en Chile, donde se paró el país y hasta que no se salvaron estas vidas, no se iba adelante. Estaban fondos, estaban personas dedicadas y estamos en la misma situación. Entonces esto es nuestro presente. Es importante que el país entienda que hay 6 vidas que tienen que ser salvadas. Mientras tanto, los pacientes de enfermedades raras en todo el mundo están uniendo fuerzas a través de una gran alianza y aunque presentan diagnósticos diferentes, tienen un elemento en común, la esperanza de tener calidad de vida. En este vía crucis que viven los pacientes con enfermedades extrañas es fundamental aumentar la conciencia sobre este tipo de enfermedades en la sociedad y entre los profesionales de la salud para tener una intervención oportuna. Ya regresamos. Para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigacion@gmail.com. Abordar el tema de las enfermedades extrañas, raras, como quiera que usted le denomine, es explorar un mundo literalmente desconocido. Cada diagnóstico, señores, implica un impacto en la vida de los pacientes y, por supuesto, en la vida de cada una de estas familias que tienen que lidiar con esta enfermedad. Afortunadamente, en el país existe la Alianza Dominicana de la Asociación de Pacientes ADAPA para brindar apoyo y orientación necesaria en este mundo, literalmente, y vuelvo a repetir, desconocido. Tenemos con nosotros a Denise Vallejo, presidente de la ADAPA. Gracias, Denise, por estar aquí en Enigmas. Un placer, muchísimas gracias por abrirnos este espacio y que cada vez más decimos que lo raro sea no saber, que el día de mañana las enfermedades no sean raras porque no se conozcan, sino que sean solamente raras porque la frecuencia sigue siendo baja en la población. Y hablando de raras, las enfermedades raras, y valga la redundancia, son un enigma. Sí. Son un enigma.
Explícanos de cuántas enfermedades raras, vamos a decir ustedes, dentro de la Asociación Dominicana de Alianza de Pacientes, han identificado, que se han acercado con esta situación. Bueno, mira, tengo que partir de la escala global para llegar a República Dominicana. Se han identificado más de 9.200 patologías y es algo que cada día entras y vas a ver que es una data cambiante constantemente, porque según la ciencia avanza y la capacidad de diagnóstico, pues se identifican nuevos casos. En República Dominicana, vamos a decir, no tenemos una data sólida, sino que tenemos solamente la información de las asociaciones. ADAPA, que es una alianza de 16 asociaciones, tiene entonces estas 16 patologías y aparte tenemos pues un grupo de pacientes con patologías únicas en el país o con casos muy reducidos que no han llegado a conformar una asociación. Vamos a decir que al momento tenemos más de 40, 45 patologías identificadas en nuestro país, pero esto es una data no oficial en lo que ya estamos trabajando en un registro de pacientes. Antes de llegar al tema del registro del paciente, de las iniciativas que se están desarrollando, ¿en qué consiste ADAPA? ¿Cuántas personas agrupan ADAPA? ¿Cómo las personas se pueden acercar a ADAPA? Ok, claro. ADAPA es una alianza de asociaciones de pacientes. Y al principio yo decía, le falta como un apellido a esto. Pero realmente se ha quedado general para que no seamos una alianza o una asociación excluyente, porque ya las enfermedades raras han sufrido mucha exclusión en la sociedad médica, sociedad civil, en el Estado. Entonces, esta alianza, la idea es, pues, poder federar o, representar un grupo de pacientes y decir, ¿cuál es nuestra necesidad general? ¿Cuál es el eje que podríamos decir que está presente en cada una de nuestras patologías? Y es la necesidad de políticas públicas, un marco legal, un registro de paciente, una dirección que maneje la parte desde el estado de enfermedades raras, un plan de trabajo, las alianzas internacionales. Entonces, esto es ADAPA, es un grupo que nos hemos juntado todos para decir, vamos todos a alzar la voz en la necesidad de nuestros pacientes, y vamos a luchar porque la realidad sea distinta, quizás no para nosotros que ya estamos aquí, sino para el que viene mañana en el camino. ¿Desde hace cuánto tiempo existe ADAPA? ADAPA existe, vamos a decir, yo digo a veces, esto es como antes y después de Cristo, la pandemia. Es una iniciativa que se venía gestando previo a la pandemia, quizás la pandemia hizo que el proceso fuera más largo, pero vamos a decir que ADAPA tiene unos 4 o 5 años trabajando, y finalmente está incorporada desde el año pasado. ¿Cuántas familias ahora forman parte de ADAPA? Directamente en un grupo cerrado que tenemos de WhatsApp, que son pacientes que no pertenecen a las otras asociaciones. Tenemos más de 100 familias en ese grupo y las 16 asociaciones, que cada una tiene un grupo por separado. ¿Cómo se acercan? ¿Y cuál es la primera impresión y ese primer acercamiento, verdad? ¿Cómo se da de esas familias con ADAPA? Puede darse ya sea por el médico que lo está atendiendo, que le hace referencia a nosotros, por nuestra página de internet, por nuestra página de Instagram, en una conversación cotidiana sale, o estas madres que te mencionaba, que son multiplicadoras, y van captando este grupo de personas que se sienten que han recibido un diagnóstico y no saben a dónde ir. Entonces llegan a un grupo donde hablamos desde lo más simple hasta lo más complejo, de dónde se hace una resonancia con este seguro para esta indicación. Entonces, hasta temas más complejos. Como te decía, ADAPA tiene como objetivo y ha sido creada para trabajar en políticas públicas. No necesariamente estamos tanto en el día a día como quisiéramos, porque nos hemos enfocado en una meta mayor que sea a beneficio de todos. Entonces eso a veces podría sentirse que estamos un poco distanciados de la familia, pero es que estamos trabajando por todas y es un trabajo mucho más lento que un trabajo de gestionar un medicamento. Por ejemplo, como un medicamento único es algo que lo podemos hacer en 2 o 3 reuniones, pero un registro de pacientes y un proyecto de ley que nos acoja a todos es un proyecto que nos ha tomado mucho tiempo. ¿Qué significa tener una enfermedad rara en la República Dominicana? ¿Por qué respira? Hay que suspirar. Es un respiro. Y mira algo.
no quiero enfatizar solamente en República Dominicana. Tener un diagnóstico de una enfermedad rara aquí o en cualquier otro país es un desafío, porque hablamos de enfermedades poco frecuentes, por lo tanto son poco conocidas, poco estudiadas, con moléculas muy reducidas. La mayoría no tiene un tratamiento y no tiene un curso claro de hacia dónde va a ir la condición de salud o hacia dónde va a caminar este paciente. Entonces, eso lo traemos a una realidad como la nuestra y decimos, ¿quién nos acoge? ¿Quién cubre un panel genético? Que la mayoría llevan un examen genético para el diagnóstico y es muy costoso. ¿Quién cubre esto? Nosotros no tenemos secuenciadores en nuestro país. Inclusive genetistas tenemos un grupo muy limitado y vamos a decir, en el Hospital Robert Reed y entiendo que en el Arturo Grullón en Santiago tienen genetistas pediátricos, pero también cuánto es la lista de espera para llegar a poder tener una consulta. Y antes que eso te digo, ¿cuántos pediatras, situándonos en el caso de infantil, están pendientes a derivar al paciente a una consulta de genética? Entonces, la situación es compleja, pero no solo porque sea República Dominicana, es que es un cuadro dramático en cualquier país del mundo, solo que algunos ya han caminado un poco más, tienen centros de referencias, tienen una ley, tienen un registro de paciente, hay una ruta a seguir, aunque vuelvo y digo, eso no significa que el camino sea más suave, significa que está más definido, pero el camino de las enfermedades raras es un camino devastador por el poco manejo que hay a nivel profesional, porque no todo el mundo tiene una política de Estado hacia ellas y porque no hay un tratamiento en muchos casos. Esa es la realidad, que muchas de estas enfermedades no tienen cura. Hay que aprender a convivir con ellas. ¿Qué tan demoledor también puede ser para una familia recibir ese diagnóstico? A ti en lo personal, ¿cómo te ha tocado y cómo llegas también a ser presidente de ADAPA? Bueno, yo digo que yo llego a ser presidente de ADAPA por una coincidencia. Las cosas fueron caminando para que sucediera de esa forma. Y si yo lo veo con mi historia personal, yo digo, tengo muchos años preparándome para este momento. Muchas de estas enfermedades raras es porque hay un problema desde los genes. Y ahí es donde interviene esa poca cantidad de profesionales de la genética que cuenta la República Dominicana. ¿Qué tantos problemas de los genes podríamos estar teniendo en la República Dominicana? La verdad que República Dominicana, para ser tan pequeño, somos privilegiados en la cantidad de diagnósticos que hay aquí. O sea, comparando la población que tenemos por millón de habitantes con otro país, la cantidad de patologías que tenemos es impresionante. Por problemas genéticos. Por problemas genéticos. Ya sea nueva, es que hay una clasificación, puede ser una mutación de novo, puede ser por herencia de padres, pueden darse varios casos, pero en ese sentido un genetista sería la mejor persona para poder explicarnos la parte clínica de estas enfermedades. Lo cierto es que hay una realidad que hay que poner atención, que la gente quizás puede ver a una persona como tú, como Maciel o como yo, que se puede ver aparentemente normal, bastante bien. Te ves saludable, sin embargo, eres una paciente con una enfermedad rara. ¿Cuáles son las particularidades que tú has podido ver siendo paciente y también presidenta de ADAPA en los pacientes con enfermedades extrañas en la República Dominicana? Tú sabes que una de las grandes barreras es la apariencia física. Porque si hay una persona que la ves en silla de rueda, que ves que hay una situación que evidentemente salta a tus ojos, pues es más fácil acercarte y entender que esta persona tiene una necesidad distinta. Y una de las barreras en enfermedades raras, sobre todo cuando no hay una clínica que te permite identificarlo, o sea, no tengo un letrero que diga, hola, soy Denise, tengo una enfermedad, no, para nada, hace que el trato todavía se complique más, o el sensibilizarse, el conocer, el interesarse, el entender que no es pedir privilegios, sino es que estamos pidiendo lo necesario
primero para poder sobrevivir, luego para ser personas productivas en nuestra sociedad, lo necesario para garantizar nuestros derechos fundamentales. Entonces, ¿qué clínicas hemos podido ver desde ADAPA? Es que ADAPA tiene todo. ADAPA hay de todo. Tenemos desde las patologías, que evidentemente te pueden decir, bueno, esa niña puede que tenga algo, hasta pacientes que el mayor de sus retos es que lo puedan ver como una persona que tiene una necesidad distinta y no como un niño que está haciendo un episodio en un lugar por una malcriadeza. ¿Cuál es tu diagnóstico? El mío, yo tengo un Ehlers-Danlos hiperlaxo. ¿Eso es en español y en inglés? Eso es el apellido de quien identifica y mi tipo es hiperlaxo. O sea, es español. Así no tengo otra forma de decirlo. Pero es, evidentemente, si es enredado incluso de entenderlo y de decirlo, imagínense cómo es vivirlo. Pero cuando se debuta o cuando solo se es 1 o 2 pacientes en la República Dominicana, la situación es verdaderamente dramática. Y es un drama que se extiende a otras miles de familias aquí en el país. Nosotros continuamos hablando y explorando este extraño mundo de las enfermedades poco conocidas, como prefiere llamarle la presidenta de ADAPA. Ustedes continúen con nosotros y regresamos después de la pausa. Para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigacion@gmail.com. Continuamos profundizando y explorando el extraño mundo de las enfermedades raras o pocas conocidas. Y con nosotros continúa Denise Vallejo, presidenta de la Alianza Dominicana de Asociación de Pacientes, que abarca un conglomerado de pacientes con enfermedades poco conocidas. ¿Hasta qué se ha visto? ¿Qué ha sido lo extraño que se ha podido ver dentro de ese mundo de los diagnósticos en la República Dominicana para llegar a dar con la enfermedad rara puntual? ¿Qué pasa en República Dominicana y en el mundo? Hay un retraso diagnóstico de un promedio de 9 años. Y antes de llegar a ese diagnóstico, pues tenemos una serie de diagnósticos erróneos en el medio, que son por compatibilidad de síntomas y por poco conocimiento de la enfermedad rara. Pues primero tenemos este diagnóstico. ¿Cuál es el verdadero problema? Si no tenemos un diagnóstico oportuno, tampoco tenemos un tratamiento oportuno. Y aunque bien, no todas tienen tratamiento, pero sí hay terapias que nos pueden ir ayudando a que el paciente llegue a la capacidad que pueda llegar si es bien tratado en un inicio. Aquí tampoco en República Dominicana contamos con un tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal, que tengo que aclarar, es una ley que ya se ha sometido, que ya lleva un curso, pero todavía carece de una regulación, de un proceso. De un presupuesto. Y de un presupuesto, que eso es lo importante. Vamos a hablar de presupuesto. ¿Qué pasa? Si lográramos implementar tamizaje en las 7 patologías básicas o un tamizaje ampliado en las 53 patologías, hay patologías de estas que atendidas de forma oportuna evitan una vida de discapacidad. ¿Qué significa eso? Es una familia que va a seguir su curso. Es una familia que con una pastilla, un cambio en una alimentación, depende de la situación que tenga, pues puede seguir su curso o desde ese momento ver qué hay para su hijo en el país y fuera del país. Cuando llegamos a un diagnóstico 9 años después, 7 años después, 15 años después, 3 años después, yo digo, nosotros llegamos con mi hija a un diagnóstico en menos de un año. Y para mí eso es un privilegio. Y hay personas que me dicen, ¿tanto tiempo? Y yo, eso es un privilegio, totalmente. Si lográramos reducir esta brecha, pues reduciríamos una vida de discapacidad. Y cuando hablamos de una vida de discapacidad, no solamente vamos a quedarnos en un paciente. Hay una mamá que tiene que cuidar a ese niño. Cuando digo una mamá es porque estadísticamente la mujer es la que cuida. Pero también tenemos la estadística de que muchas familias se divorcian o se separan producto de esta situación. Y yo siempre digo, esto es algo que a mis estudiantes les repito mucho, hay hermanos en esa casa. Esos hermanos van a vivir las
las consecuencias, porque la familia va a ajustar una dinámica para que este niño pueda pertenecer a nosotros, o mejor dicho, nosotros nos vamos a ajustar a sus necesidades. Entonces quedan 2 hermanos, que 2, 3, 4, que se van a quedar en un aire, en el limbo. Esto lo dije una vez en una conferencia de ADAPA, precisamente hace 2 años, y me dijo una mamá con lágrimas en los ojos, que en su vida me había, o sea, no teníamos ninguna relación, pero ella tuvo la confianza de decirme, yo nunca había pensado en mis hijas hasta que no me mencionaste eso. Wow. Ese instinto de padres es importante, y quizás más que a los padres yo le diría a los pediatras, escuchen a los papás. Y eso es un punto clave, porque aquí llega un momento en que quiero abrirme, porque soy madre de una paciente rara. Y fue una mancha en la piel, una simple mancha en la piel, un lunar que podría parecer inofensivo. Lunar. Un lunar, café con leche. Y apareció un día, y como baño a mi niña todos los días, siendo de 2 meses, veo los cambios de mi hija. Y al otro día, otra mancha. Y le digo yo a mi pediatra, eso me parece extraño. No, todo está bien, Indira. Vamos a continuar. No seas tan histérica, no estés viendo donde no hay. Vamos a continuar viendo cómo marchan las cosas. Periodista, madre al fin, no me quedé contenta. Buscaste mancha café con leche. No busqué. Me fui donde una dermatóloga. Y la dermatóloga me dice, tu niña no tiene ninguna condición de piel. Esto es algo neuronal. La debe de ver inmediatamente un neuropediatra. 2 meses. 2 meses. Una recién nacida. Nuevecita. Y cuando, para no hacerles el cuento largo, llego finalmente donde la neuropediatra, se va a los libros de su biblioteca en su consultorio y busca en la literatura y me dice, tu hija tiene neurofibromatosis. En un primer día. Eso fue lo más devastador. ¿Con qué se come eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace eso? ¿Qué pronóstico tiene? Y que la doctora te diga, que la doctora te diga, tu niña tiene posibilidades de quedar ciega, sin hablar, sin caminar, puede quedar como un vegetal. Es verdaderamente impactante. Y si eso fue a mí, y gracias a Dios que pude tener un diagnóstico en ese momento para saber entender y comprender, no deja de ser todavía, duele. A 7 años de ese diagnóstico, no deja de crear un impacto en nuestras familias. Y vivimos, y se vive, Denise, en una incertidumbre, porque uno no sabe en qué momento va a pasar, si va a pasar. Y mira algo, llegaste ahí por tu instinto, porque te pudieron pasar varios meses en las consultas regulares y no necesariamente te derivaran. Y no quiero hablar de ningún especialista, ni mucho menos, pero quiero validar el instinto de la mamá. Sobre todo una mamá que está con su hijo. Y si tiene otros hijos, aunque no comparemos, hay un marco de referencia. Y es una situación que tú dices, yo llegué buscando y lo menos que estuve esperando era un diagnóstico de este tipo. Vamos a hablar de qué es el registro de paciente único y el proyecto de ley que ustedes están desarrollando. Hemos, con orgullo puedo decir, porque ha sido un trabajo, un esfuerzo de muchas personas. Por eso decimos, esto es una alianza de voluntades. Hemos trabajado con la oficina de Hedrick, lo que es un proyecto de anteproyecto de ley para enfermedades raras, poco frecuentes y de complejo manejo. Ese proyecto ya lo hemos finalizado. Ya estamos socializándolo
o mejor dicho, haciéndole la entrega formal al ministro de Salud para socializar el proyecto con él y pues luego podamos pasar al siguiente paso en el proceso. Y tenemos también un registro de pacientes y patologías que lo hemos ido desarrollando con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con quien hemos logrado hacer una alianza. Y ellos han acogido este proyecto y han entendido que es una necesidad y que sin esa data no podemos hacer el camino que necesitan las enfermedades raras en el país. Y no solo la data del registro, sino que ellos como academia también han asumido ese compromiso de desde nuestras aulas vamos a integrar las enfermedades raras. ¿Y el proyecto de ley? El proyecto de ley es lo que te comentaba con la oficina de Hedrick. Ya estamos en esa fase de hacer una entrega formal al ministro, porque él al final es el órgano rector. Entonces, nosotros queremos ser aliados de su gestión y queremos garantizar que este proyecto no se quede en una ley muy bien hecha, sino que se pueda ejecutar y que el día de mañana quien tenga un diagnóstico o una sospecha de enfermedad rara sepa a dónde ir, cuál es el proceso, que es difícil, sí, pero va a tener un camino que le ayude a sentir que el mundo no se está acabando porque la incertidumbre no me deja vivir, sino que el diagnóstico, y nosotros siempre decimos los diagnósticos son buenos, porque los diagnósticos me permiten saber primero que hay algo, validar mi instinto de que yo sabía que estaba pasando algo, ni me lo estoy imaginando, ni me estoy volviendo loca, ni estoy asumiendo cosas que no son, sino validar esa parte de, cónchale, mira, sí, mi instinto es válido. Y ya también el diagnóstico nos permite saber si no hay una molécula, ¿qué se puede hacer? Pero si no hay ni siquiera un diagnóstico, es que la incertidumbre nos mata. Y yo creo que con estas, vamos a decir, protocolos, políticas que ustedes vienen creando, pues vamos a detener ya un rumbo, un camino definido por dónde comenzar, qué pasos dar para poder lograr quizás encontrar lo que buscamos en este mundo poco explorado. Gracias, Denise Vallejo, presidenta de la Alianza Dominicana de Asociaciones de Pacientes. Evidentemente se necesitan más investigaciones, más políticas públicas y por supuesto recursos para tener y manejar esta situación, para poderles dar calidad de vida a las personas que viven con estas condiciones en República Dominicana. Para mi pequeña Mariam y para todos y todas que viven con esta condición en el país, a ustedes está dedicado este programa. Muchas gracias y será hasta un próximo Enigma.